Este mensaje, La Voz de la Señal, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 13 de marzo de 1964 en Belmont, Texas, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Gracias. Permanezcamos de pie solo un momento mientras leemos la palabra y entramos directamente a la palabra esta noche para no tomar demasiado tiempo. Quiero que abran conmigo esta noche al libro de Éxodo y comenzando con el capítulo 4 del libro de Éxodo. Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha aparecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se volvió como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la segunda. Inclinemos nuestros rostros, y con nuestros rostros inclinados y nuestros corazones también, me pregunto si hay alguien aquí esta noche que tenga peticiones de oración. Las darían a conocer mientras levantan sus manos. Que Dios conceda sus peticiones. Nuestro Padre Celestial, hemos considerado esto tal privilegio de venir a ti en oración, viniendo en el nombre del Señor Jesús. Y se nos prometió por Él que si pedimos algo en su nombre, será concedido. Tú conoces la necesidad de todos nosotros. Tú sabes lo que nuestras manos representaron mientras fueron levantadas. Pido, Padre, que contestes cada petición esta noche. Recibe gloria. Y ahora permite que el gran maestro de la palabra, el Espíritu Santo, venga sobre nosotros esta noche y se revele a sí mismo a nosotros y se dé a conocer a nosotros por medio de la evidencia de su resurrección. Que Él venga entre nosotros esta noche, Señor, y visite nuestros corazones. Háblanos por medio de las cosas que Él ha prometido para este día. Que las palabras que han sido prometidas para esta hora sean manifestadas ante nosotros para que podamos estar seguros en este gran tiempo angustioso que tú dijiste que vendría sobre la tierra para probar a toda la gente. Y ciertamente ha llegado a ese tiempo, Padre, cuando los hombres son probados. Y hay tantos ángulos diferentes a tal grado que nadie sabe qué hacer. Pero, Señor, pido que te des a conocer a nosotros esta noche, que estás aquí y con nosotros, que estás aquí para ayudarnos. Concede nuestras peticiones porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar.
He estado solo un poco tarde cada noche y sigo pensando en este micrófono, pero es el que va a las grabadoras. Pero este aquí creo es por el que debo escuchar o hablar. Mañana en la noche es la noche del banquete. Así que no se les olvide, supongo que ha sido anunciado a dónde debe ir la gente. Ciertamente apreciamos su cooperación en las grandes cosas que nuestro Señor ha hecho. Ahora, esta noche, creo que a menos que conozcamos la palabra de Dios, no sabemos qué hacer. No podemos tener fe hasta que sepamos qué es la voluntad de Dios. Entonces, si sabemos qué es la voluntad de Dios, la palabra de Dios dice algo, entonces podemos seguir eso gustosamente. Ahora, si el Señor Jesús estuviera caminando personalmente en la tierra esta noche, en carne humana, y Él dijera, mañana estará lloviendo todo el día. Ahora, sería muy fácil para mí coger un paraguas cuando salga en la mañana, porque Él lo dijo. Ahora, si Él no lo dijo, entonces yo no sabría a qué acudir. Así que de esa manera en todo lo que hacemos, queremos saber la hora, la edad en la que estamos viviendo. Y a los recién llegados, esta semana hemos tratado de mostrar que Dios, desde el principio, conoció el fin. Eso lo hace infinito. Si no es infinito, Él no es Dios. Y Él tiene que ser omnipotente, omnipresente, omnisciente y omnipotente para ser Dios. Eso es todo poder, sabe todas las cosas en todos lugares y conoce el fin desde el principio. Si no lo conoce, entonces no es Dios. Así que realmente no hay nada fuera de orden. Somos nosotros. Pero nada en la palabra de Dios está haciendo tic-tac así como un reloj. Y cuando llegue esa hora para que eso suceda, la palabra que ha sido asignada para esa edad sucede. Nosotros podríamos pensar que no va a suceder. A veces sucede y no lo sabemos. Jesús dijo una vez, ellos le dijeron a Él, ¿por qué es que todos los escribas dicen que es necesario que Elías venga primero? Ven, ahora ellos creían eso. Creían que Elías iba a venir. Y Jesús los miró y dijo, Elías ya vino y no lo conocisteis. Ven, ahora, ven, pasó por un lado de esos escribas, ministros, discípulos, y era Juan el Bautista, y vino en cada manera que el Elías debía venir. Aún así no le reconocieron. Y ahora nos conviene reconocer la hora en que estamos viviendo y el tiempo en que estamos viviendo. Sobre eso, quiero hablar esta noche de la voz de la señal. Un texto raro. Sin embargo, Dios hace cosas raras en maneras fuera de lo común. Eso es lo que lo hace a Él Dios, porque Él es sobrenatural y todo lo que Él hace, Él lo puede hacer en lo sobrenatural, porque Él es sobrenatural. Ahora, la voz de la señal. Y si hay una voz de la señal, hay una voz de la sangre clamó desde la tierra y demás, la sangre justa de Abel clamó contra Caín, y la Biblia dice, la sangre de Jesucristo habla cosas mayores que las que habló la sangre de Abel. Ahora, nuestro escenario esta noche, o nuestra escena, se abre en Éxodo, y el tiempo del Éxodo es el tiempo del llamado a salir. Y el Éxodo estaba cerca. Moisés, el siervo del Señor, había sido llamado a la línea del deber. Y haciendo lo que él pensaba, fue altamente educado en Egipto. Aprendió toda la sabiduría de los egipcios y aparentemente tenía una manera que, siendo un gran genio militar, que él podía librar a su pueblo de estar bajo esa esclavitud, porque era el próximo faraón.
Y qué fácil hubiera sido para él haber hecho eso. Pero ven ustedes, si ese hubiera sido el caso, entonces habría sido una cosa natural. Dios no toma cosas naturales, Él toma cosas sobrenaturales para probarse a sí mismo. Así que de los 40 años de educación, de la más alta que él podía obtener y la mejor que podía obtener, el erudito más instruido que podía ser, con el entendimiento de su madre, su tutor, que iba a ser el que libraría a su pueblo, y salió en el poder de su entendimiento y mató a un egipcio, y de eso se dio cuenta de que sus esfuerzos fracasaron y luego huyó al desierto. Y lo que Egipto en educación puso en él en 40 años, le tomó a Dios otros 40 años para sacársela. ¿Ven? Para que él no confiara en la ética de su educación. Él confiaría en lo sobrenatural. Y ahora el tiempo estaba cerca, que Dios le había hecho una promesa a Abraham 400 años antes de ese tiempo, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que ellos serían sacados después de 40 años. Ellos serían sacados con mano fuerte. Él libraría a su pueblo con mano fuerte. Y cuando el tiempo de la promesa se acercó, fue cuando Dios puso a Moisés en la escena. Moisés, en su fracaso absoluto, se había ido al desierto. Ahora, el tipo aquí, hay un tipo maravilloso que de seguro no queremos pasar por alto. ¿Ven? Tipificó. Dios estaba sacando a Israel, su pueblo, de una nación fuera de una nación, fuera de una nación. Un hermoso tipo de hoy, que Dios está llamando a su novia fuera de una iglesia. Una novia cristiana fuera de una iglesia cristiana. Una novia iglesia fuera de una iglesia que es llamada en la Biblia a la que se refiere. Tengo varias notas y escrituras aquí escritas para esta lección esta noche. Es llamada a veces la elegida, la escogida o el remanente de la simiente de la mujer. Fue llamada la novia, la que Dios, por medio de su previo conocimiento, ordenó que fuera. Eso es, la novia sale de la iglesia. Ven, la cosa entera es una iglesia, pero Dios toma un pueblo de esa iglesia como una novia. Él dijo que lo haría y lo hizo. Fíjense, o lo hará. Fíjense. Vean cómo lo hizo y la manera y cómo lo hizo. Queremos mirar esto ahora, cómo sacó a Israel, cómo lo hizo y de la manera que Él lo hizo. Fíjense, cuando el tiempo de la palabra prometida iba a ser cumplido, Dios llamó a Moisés por preordinación y lo eligió para esa obra. ¿Ven? Dios siempre tiene a la persona en el lugar para ese tiempo. Nada falla con Dios. Él lo dijo, no puede fallar. Si falla, entonces Dios falla porque Dios es la palabra. Fíjense, ahora la palabra tenía que ser manifestada. Y cuando la palabra tenía que ser manifestada de una promesa, Dios siempre envía un profeta para manifestar esa promesa, porque la palabra del Señor viene a él. Moisés, preordinado para el propósito, fue llamado para esa obra. Nadie más podía hacerlo. Cuando Dios ha llamado a una persona para hacer una obra, no hay nadie que pueda tomar su lugar. No hay nadie que pueda tomar el lugar de ustedes, sus peculiaridades,
¿Cuántas veces he pensado cómo me gustaría tomar el lugar de Oral Roberts? ¿Cómo me gustaría tomar el lugar de Billy Graham? Alguien así como Billy Graham, ir a hablarle a una audiencia de gente, llamar pecadores al altar, olvidarlo e irme a casa, no tener que pararme allí y batallar otra vez. Yo no puedo ser Billy Graham, pero tampoco puede Billy Graham ser yo. Ambos somos, no puedo ser Oral Roberts. Oral Roberts no puede ser yo. Ustedes son cada uno puestos en la economía de Dios, exactamente en su lugar. Uno ayuna todo el tiempo y tiene comunión con Dios, mientras el otro echa fuera demonios porque éste está ayunando. Pero es todo el cuerpo de Cristo obrando juntamente, en unidad. Cuando vemos estas barreras denominacionales separándonos, eso es lo que lastima mi corazón, ¿ven? Porque eso es lo que nos separa. Somos uno. No hay gente grande entre nosotros, ni gente importante entre nosotros. Todos somos iguales, somos hijos de Dios. Solo hay uno importante entre nosotros, y ese es Cristo. Debemos reconocer a Él, y si buscamos la gloria los unos de los otros, no podemos tener fe, porque estamos teniendo fe los unos en los otros. Tenemos que tener fe en Cristo. Él es el único entre nosotros en el que debemos tener fe, y luego fe en lo que Él está haciendo y nos ha dado. Ahora, nadie podía tomar el lugar de Moisés, no importa cuánto él huyó y cuánto trató de apartarse de ello. Aún así, Dios sabe lo que está haciendo. Él sabía exactamente qué tenía que tomar y hacer de Moisés. Estas cosas tenían que suceder. Ahora observen. Nadie podía tomar su lugar. Ahora observen. Dios le dio una señal para probar su llamamiento y reclamos cuando él descendió a Egipto. Ahora, Dios siempre le da un mensajero, una señal y una voz de esa señal. Y esa señal identifica al hombre si está escrito en la Escritura. Como dijo Juan, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Ellos dijeron, ¿eres tú el Mesías? Él dijo, yo no soy el Mesías, pero soy la voz de uno que clama en el desierto, como dijo el profeta Isaías. Él pudo identificarse claramente. Y ahora, entonces, en eso, nos damos cuenta de que Dios siempre, nunca cambia su manera de hacer cualquier cosa. Él no puede cambiar. Dios hace todo exactamente de la misma manera cuando Él establece su sistema. Como dije la otra noche, Él hizo una decisión que el hombre debería ser salvado por la sangre derramada de un inocente. Hemos tratado todo lo demás para que el hombre sea salvo. Hemos tratado de llevarlo al lugar donde edificamos una ciudad. Nabucodonosor hizo eso. Y ellos edificaron una torre. Nimrod hizo eso. Ellos tenían una ley. Y han tenido templos, han tenido iglesias, han tenido organizaciones, han tenido sistemas educativos, sistemas denominacionales, tratando de llevar el hombre a Dios. Eso todito falló. Siempre fallará. Regresa directamente a la sangre derramada. La manera de Dios para hacer cualquier cosa fue hablada en su palabra, y esta palabra es la entera revelación de Jesucristo. Nada se le debe añadir o quitar de ella. Todo aquel que lo haga, dice la Biblia, su parte será quitada del libro de la vida del Cordero. Si Él le añade algo o le quita algo, solo recíbanla de la manera que está escrita. La Biblia no necesita que alguien la interprete. Dios es su propio intérprete. Él la interpreta haciendo que se cumpla lo que Él dice. Eso lo concluye. Si Dios lo dijo y Él lo hizo, eso es todo. No necesita ningún intérprete. La Biblia dice, no es de interpretación privada. La manera de Dios de hacerlo, siempre fiel a su señal enviada, hizo que su voz le siguiera. Desde entonces que Dios envía una señal a la tierra. Ahora Dios nunca hace nada, dice la Biblia, hasta que primero se lo muestre a sus siervos los profetas.
Ahora que ustedes, si eso está errado, entonces el resto de ella está errado. ¿Ven? Él nunca hace algo hasta que lo muestra. Y ese vidente, profeta, debe ser identificado, que lo que él profetiza, encontramos en Números 12:6, que si lo que él dice se cumple, entonces créanlo. Pero si no se cumple, entonces no lo crean. Y debe ser para esa, no importa cuánto él diga, y se cumple, o lo que sea, si no es conforme a la palabra, entonces todavía está errado. Debe concordar con la palabra, debe ser puesto en orden con la palabra para la señal de ese tiempo, el tiempo en que ellos están viviendo. Ahora, esto había sido prometido por Dios, que Él iba a librar a su pueblo con brazo fuerte. Ahora, cuando esta palabra, Él no llamó a un sacerdote, no llamó a un rabí, no llamó a un ejecutivo, llamó a un pastor allá en el monte, un fugitivo, nacido, un profeta preordinado que no quería su obra. Cuando ustedes oyen de personas deseando ser esto, eso, lo otro, algo, solo observen, Dios nunca los usa. Dios tuvo que perseguir a Moisés para alcanzarlo, tuvo que perseguir a Pablo para alcanzarlo. Son hombres que no quieren hacerlo, que no quieren esas cosas. Entonces Dios toma a ese hombre que no quiere hacerlo para que Él pueda mostrar su gloria por medio de él. Ahora observen, cada señal verdadera enviada por Dios es seguida por una voz. Ahora ustedes se fijen aquí, el texto es la señal y la voz. Si no creyeren a la voz de la primera señal, entonces creerán a la voz de la segunda señal. Ahora la señal tiene una voz. Y ahora cada señal verdadera enviada por Dios tiene una voz, y esa voz debe hablar conforme a la palabra que ha sido dada para ese día. Exactamente. Si la voz viene, la misma vieja voz del mismo viejo, ustedes ven una señal, mejor dicho, y la señal que el hombre está haciendo es el mismo pensamiento de la vieja escuela, entonces pueden decir allí mismo, eso no provino de Dios. Si continúa identificando el mismo pensamiento de la misma vieja escuela, nunca lo hizo, nunca lo ha hecho, estaría en contra del programa de Dios. Tiene que ser algo nuevo, tiene que ser algo que la gente no entiende. Tiene que ser o no sería enviado. No necesita ser enviado si es la misma vieja escuela de teología. Tiene que ser algo diferente. Sin embargo, tiene que ser identificado en la palabra que es para ese día. ¿Ven? Lo seguro de la palabra de Dios. Tiene que ser eso. No hay errores en ella. Tiene que ser la verdad. Tiene que ser vindicada por Dios la verdad. Y el hombre que lo habla tiene que ser vindicado por Dios de ser un vidente de parte de Dios, o está errado. Ellos ni siquiera lo ven en lo absoluto, ni siquiera lo creen. Las señales son de Dios. La señal que le sigue, o la voz que le sigue a la señal, debe ser la voz de Dios hablando desde la palabra para esa edad. ¿Lo entienden? Dios da señales. ¿Para qué lo hace? Siempre da señales. Él les dijo que en eso le buscarían a Él, las señales. Dios da señales para atraer la atención de su pueblo. Ahora estudiemos esto detalladamente. ¿Ven? Las señales son dadas para atraer la atención de la gente. Porque cuando una señal enviada por Dios es dada, Dios está preparándose para hablar. Dios está preparándose para hablar cuando la señal es dada. Si viene del cielo, proviene de Dios, y Dios está preparándose para hablar. Y Él está tratando de atraer la atención de la gente.
y la palabra viene a su profeta, y el profeta es identificado por la señal que él muestra, y luego él viene a la palabra y la palabra es manifestada. Eso lo concluye. No necesita ninguna interpretación. Dios ya la ha interpretado. ¿Ven? Es tan perfecta más no poder. Ahora fíjense, Dios da las señales para atraer la atención de la gente. Aquí la zarza ardiendo fue la señal para atraer al profeta. La zarza ardiendo. Moisés estaba en la parte de atrás del desierto pastoreando sus ovejas, un pastor anciano de 80 años con barba larga, yendo por un viejo sendero conocido, una mañana caliente tal vez, y luego, de repente, allí estaba una zarza en fuego, y esa zarza no se consumía. Bueno, eso era completamente raro. Ahora, Moisés, siendo un científico, lo cual sí era enseñado en toda la sabiduría de los egipcios, y ellos eran científicos mayores de los que tenemos hoy, así que siendo un científico, parecía que hubiera dicho: ahora iré a ver qué tipo de sustancia química está rociada en esas hojas, que ese árbol no se consume. Ven, si lo hubiera abordado en una manera científica, nunca le hubiera hablado. Y así es hoy. Cuando estamos tratando de abordarlo por medio de la escuela y la educación en una manera científica, ustedes pasarán por alto a Dios por 1.000.000 de millas. Abórdenlo como Moisés, sin su calzado, humilde, humildad. Y ahora, allí estaba la señal para atraer al profeta. Ahora, allí, esa señal debe tener una voz. Y cuando esa voz habló, si no hubiera sido escritural, no creo que el profeta la hubiera escuchado. Pero observen que escritural era la voz que acompañó la señal. Probó que era Dios, porque él dijo: yo he oído los gemidos de mi pueblo y me he acordado de la promesa que les hice. ¿Ven? La señal, luego la voz escritural detrás de la señal. Ahora eso muestra exactamente la base que acabo de traer. Debe ser una señal de parte de Dios, y si lo es, hay una voz escritural detrás de ella para la promesa de ese día. No la misma vieja escuela, los rabíes y demás habiendo estado yendo a las escuelas o todo el tiempo los sacerdotes y demás, pero esto era algo nuevo. Y es escritural, es una promesa y una señal para traer al profeta. Y entonces él dijo: ahora, antes que él vaya allá, tiene que tener algo para vindicarse que es un profeta. ¿Ven? Antes que ellos lo recibieran, dijo: ellos dirán que Jehová no me ha aparecido. Dijo: entonces te daré 2 señales para que las hagas, y eso atraerá la atención de la gente. Y cuando sea atraída la atención de la gente, entonces háblales estas palabras a ellos: yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y yo me he acordado de mi promesa y te he enviado allá para que los libres. Y yo estaré contigo. Se fijaron en su primera señal. Él tuvo todo tipo de imitaciones de ellos. Todos trataron de echar al suelo una culebra. Eso es, si esa no es la tendencia de la gente, no sé cuál es. Ven, pero ¿qué tipo de voz tenían ellos detrás de ella? Nada. La voz egipcia del mundo. Sin embargo, ellos podían hacer la señal, pero no tenían la voz detrás de ella para respaldarla. Pero Moisés tenía: así dice el Señor. Esa era la diferencia. Los imitadores finalmente continuaron por un largo tiempo, pero finalmente cesaron. ¿Saben que la Biblia dice que eso volvería a suceder en los últimos días? Como Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también hombres réprobos de entendimiento en cuanto a la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. Ven, réprobos de entendimiento en cuanto a la verdad. Ahora Jehová va a hablar por medio de su palabra prometida. Él debe entonces preparar a este profeta para enviarlo allá.
porque siempre está en su línea de pensamiento, en su línea de actuar, enviar cada vez su profeta con la palabra y vindica al profeta. Otra vez, esta es una señal prometida. Un profeta, él mismo, es una señal. La Biblia dice así: cuando ven los tiempos transcurriendo y luego ven venir, tomen la historia de la Biblia, estúdienla. Cada vez que ven un lapso de largo tiempo, pero en cuanto ven a un profeta aparecer, era la señal de juicio. Dios iba a juzgar al mundo. Cuando él o la nación o la gente, cuando veían a un profeta venir, prediqué un sermón sobre ello. Ustedes, hombres que graban la cinta, recuerdan una verdadera señal pasada por alto. Ellos siempre la pasan por alto, siempre lo han hecho, pero era una señal de un juicio venidero. Ahora su palabra es cumplida en su voz. Lo que Él promete, entonces Él cumple su palabra por medio de la voz. La venida de un profeta es una señal de advertencia que el juicio está cerca. Siempre ha sido así. Permítanme tan solo citar uno. Miren a Noé levantándose en los días del mundo antediluviano. Un profeta profetizando. ¿Qué fue eso? El juicio vino inmediatamente después. Moisés fue a Egipto, un profeta vindicado con las señales del profeta. ¿Qué sucedió? El juicio vino a Egipto inmediatamente después. Elías vino a la escena, el profeta, y le profetizó a Acab y a esa nación. ¿Qué sucedió? El juicio vino inmediatamente después. Correcto. Juan el Bautista vino como una señal. Él era un profeta señal que vino a la tierra. Ellos sabían que cuando Él viniera, el Mesías hablaría después de Él. Tenía que ser. Porque para alcanzar a los elegidos, esto es para alcanzar a la gente elegida que está saliendo, como en los días de Noé, como en los días de Elías, los 7,000 o 700 o los que eran, que no habían doblado su rodilla, para llamarlos a salir. Juan llamando a salir a los elegidos y entregándoselos a Cristo. Cuando Él vino, le entregó su iglesia. Dijo: es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca, porque dijo: yo solo soy una voz de Él, clamando en el desierto, preparad el camino para el Señor. Y Jesús vino de la misma manera. Prepara a los elegidos para oír la voz de Dios. Eso es lo que la señal profética es. Oh, si ustedes siguen estos mensajes, preparen a los elegidos. No a los otros, nunca lo escucharán. Son los elegidos los que son llamados. ¿A dónde llegó aquel ángel en Sodoma que hizo esa señal? A Abraham y a su grupo. Manténganse lejos de Sodoma, va a ser quemada. Ven, Jesús lo prometió que se repetiría. Ustedes saben, otra vez en esta Sodoma. Fíjense ahora. ¿Qué hace eso? Prepara a los elegidos para el refugio de Dios, como en el tiempo de Noé y demás. ¿Y qué hace eso? Condena al incrédulo intelectual al juicio. Siempre lo ha hecho. Al rechazar la misericordia, no queda nada sino el juicio. Así que prepara al intelectual y al incrédulo para el juicio, porque ¿qué hacen ellos? Lo condenan. Por esa razón, los judíos se comieron su propia carne. Por esa razón, la sangre corrió hasta fuera de la ciudad cuando Tito, el gran general romano, entró allí cabalgando. Es porque ellos habían rechazado al Espíritu Santo. El juicio tenía que venir porque se habían burlado de Él. Jesús les dijo cuando lo llamaron Belcebú, que les dijo: yo os perdono. La expiación no había sido hecha, pero dijo: cuando el Espíritu Santo venga a hacer lo mismo, a hablar contra ello, nunca será perdonado. Y esa generación nunca fue perdonada por eso. Eso es correcto. Juicio para el incrédulo es puesto allá para ese propósito, para dar luz al creyente y oscuridad al incrédulo.
Así como fue la columna de fuego, alumbró para cruzar a la tierra prometida y oscuridad a aquellos que no creyeron. Las señales de Dios siempre hacen eso, ciegan los ojos de los incrédulos y dan vista y luz para caminar al creyente. Para eso es enviada. Si su profecía es verdad, si la profecía del profeta es verdad y se cumple, entonces es la advertencia de Dios. Ahora en Números 12:6 encontramos la misma cosa en la Escritura. La Biblia fue escrita por estos hombres. Ahora si leemos en 2 de Pedro 1:21, dice: hombres de la antigüedad, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron la Biblia. También en Hebreos 1:1, de donde hablamos la otra noche, Dios muchas veces y de muchas maneras habló a los padres por los profetas. En estos postreros días, por Jesucristo su Hijo. La columna de fuego, la señal, la voz, o la voz iba a hablar. La columna de fuego en la zarza era una voz notable que Dios estaba a punto de hablar. Fíjense, claramente ahora que no se les pase esto. Cuando Miriam se había reído de su hermano Moisés y ella era una profetisa, cuando ella se rió de él y Dios descendió en esa columna de fuego, Moisés sabía que Dios estaba a punto de hablar, era una señal, y la voz que le siguió dijo: ¿no temes a Dios? Dijo: no hay otro en la tierra como mi siervo Moisés. Hizo lo mismo cuando ellos se levantaron y dijeron que cuando Datán se levantó y cuando Coré, la contradicción de él: hay más hombres santos que tú, ¿crees que eres el único en el grupo? Dios había ordenado a Moisés para esa obra. Y cuando ellos querían conseguir otro grupo que fuera con ellos para formarse una organización, él dijo: apártate de ellos, simplemente los condenaré, simplemente los consumiré. Y él lo hizo, el mundo se los tragó. Ahora nos damos cuenta de que esa siempre ha sido la manera de Dios. La columna de fuego indica que la voz está a punto de hablar. Oh, Texas, ¿qué tan ciega puedes estar? ¿Ustedes todavía recuerdan a Houston? Ahora, hay una voz que le sigue a la señal. Moisés, un profeta señal para Israel, prometió que la palabra estaba a punto de ser vindicada. Cuán perfecta es la palabra de Dios en orden cada vez. Exactamente como el Urim y Tumim, del cual hablé la otra noche. El Urim y Tumim estaba allí. Y a menos que esa señal viniera sobre ese Urim y Tumim, la voz no era reconocida. Tiene que haber una señal. La señal vindica la voz. Y la voz vindica la señal que proviene de Dios. La voz de la señal es la que dice sí o no. Si Dios la rehusó, entonces la voz dice no. Si la señal estaba ahí, Dios dijo sí. El orden de Dios nunca ha cambiado. Podríamos quedarnos horas en eso, pero nunca ha cambiado. Miren a Jonás, el profeta. Miren a esa señal. Él iba en camino a Tarsis. Comenzó a ir a Nínive y tomó el camino a Tarsis. Muchos condenan a Jonás. Jonás no merece ser condenado. Él era un profeta. Por Jehová son ordenados los pasos del justo. Y comenzó su camino a Tarsis, y nosotros tratamos de condenar al hombre, pero Jesús no lo hizo. Fíjense, él dijo: como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, debía ser una señal.
Así debe estar el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y una generación mala y adúltera demanda señal, y no se les dará señal de parte de Dios, recuerden, sino la señal de Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás? La resurrección. Y esta es esa generación sodomita, adúltera, adulterio espiritual, cometiendo fornicaciones espirituales contra la verdad de Dios, burlándose de ella. Una generación mala y adúltera demandará una señal y ellos la obtendrán. Será la señal de la resurrección. Miren, Jonás, esa gente era pagana y era una ciudad comercial. La gran industria era el pescado. Ellos enviaban pescado por todo el país. Los hombres eran pescadores, esa era su ocupación. Y ellos habían sido paganos, adoraban animales e ídolos y llegaron a ser muy malos, como esta nación ahora, llena de sexo y Hollywood y todo tipo, aún en las iglesias. Y fíjense qué sucede. Pues a veces aún el sex appeal en la iglesia se le llama algo moderno. ¿Cómo puede esta nación permanecer bajo tal cosa como esa? Se llaman a sí mismos cristianos y practican tales cosas como esas. ¿Cómo puede permanecer? Como mi buen amigo Jack Moore dijo hace años, si Dios le permite a esta nación salirse con la suya con esto, Él estará obligado como un Dios justo a levantar a Sodoma y a Gomorra y disculparse con ellas por haberlas quemado. Ustedes van rumbo al juicio, no hay otra manera de aceptarlo. Escríbanlo en sus Biblias, yo estoy envejeciendo. Vean si no va al juicio. Si yo vivo una vida normal, lo veré, un tiempo normal. Otros pocos años lo cumplirá. Jonás. Todos estaban allá pescando como al mediodía y allí venía el Dios del mar acercándose. La ballena se precipitó hacia la orilla y escupió al profeta allá sobre la orilla. ¡Qué señal! Dios entregó a su profeta con un mensaje. Y ahora ellos vieron la señal, ellos creyeron la señal. Ahora, ¿cuál era el mensaje? Arrepiéntanse. Esa es la voz de la señal. La voz de la señal es arrepiéntanse o dentro de 40 días seréis consumidos. Sabían lo suficiente como para arrepentirse. Jesús dijo, ellos condenarán a esta generación porque se arrepintieron a la predicación de Jonás. Uno más grande que Jonás está aquí. La voz era, arrepiéntanse, o dentro de 40 días seréis consumidos. Juan el profeta apareciendo, la señal de un profeta apareciendo, después de 400 años sin un profeta. Ellos habían tenido a todos los intelectuales, me puedo imaginar qué desorden tenían ellos, 400 años sin un profeta, pero se acercó el tiempo que el Mesías iba a venir. Ahora Juan era la señal, siendo un profeta, que el Mesías estaba a punto de hablar. La voz de la señal, porque en Malaquías 3 encontramos, yo enviaré a mi mensajero delante de mi faz. Elías iba a venir delante de su faz y Elías vino. Juan, con el espíritu y el poder de Elías, vino e hizo exactamente lo que las escrituras decían y ellos no lo entendieron. La escritura dice así: Él era la señal de un profeta que el Mesías iba a hablar. Ese profeta lo sabía también a tal grado que dijo, pues hay uno que está en medio de vosotros ahora mismo. Ese Mesías del cual estoy hablando está en medio de vosotros. Yo no soy digno de desatar su calzado. Él es el que bautizará con el Espíritu Santo y fuego.
yo estoy bautizando con agua para arrepentimiento, pero Él será después de mí. Él está en medio de vosotros ahora. Un día Él vio a un joven viniendo caminando. Él vio esa columna de fuego en la forma de una paloma descendiendo del cielo. Una voz diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia morar. Dice, en quien tengo complacencia morar, simplemente es el verbo antes del adverbio. Así que es exactamente lo mismo, en el que tengo complacencia morar o en quien tengo complacencia morar, no importa. Fíjense, tengo complacencia morar en Él. Juan dijo, yo doy testimonio que el que me dijo en el desierto, no en el seminario, en el desierto, dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre Él. Amén. Él es el que bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y doy testimonio que es la verdad. ¿Qué era eso? Ese profeta era una señal de que el Mesías estaba a punto de hablar. ¿Qué era el Mesías? El Mesías era la palabra en la plenitud. Él era la plenitud de Dios. Los profetas eran lucecitas parpadeantes, pero en Él estaba toda esa luz. Estaba en este Mesías, porque Él era el Dios manifestado, hecho Emmanuel, Dios entre nosotros en carne humana. El Mesías estaba a punto de hablar. Y fíjense, la Biblia dice que la palabra del Señor viene al profeta. Ahora aquí estaba Juan, que Jesús dijo que era el profeta más grande que alguna vez haya vivido. Jesús dijo así en Mateo el capítulo 11. ¿Qué salisteis a ver? ¿A un hombre sacudido por todo viento? Esta denominación diciéndole, le daré más si usted hace esto. No, Juan. No. Un hombre que puede ser empujado, fanfarroneado. No, él era un profeta áspero y rústico. ¿Fuiste a ver a un hombre que estaba todo vestido con un manto sacerdotal puesto? Y él dijo, no. Ellos se quedan en los palacios de los reyes, casan a los jóvenes, besan a los bebés y entierran a los ancianos. Ese es el tipo. No saben nada acerca de una espada de 2 filos. Así que, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Él dijo, más que profeta. Por supuesto, él era el mensajero del pacto. Dios prometió enviarlo. Y fíjense aquí, Juan parado en el agua bautizando, diciendo, Él viene. Y aquí está la palabra, ya no más en el cielo, sino hecho carne. La palabra en carne. ¿Qué sucede entonces? ¿Cuál es el orden de la escritura de Dios? La palabra vino al profeta, allí mismo en el desierto, allí mismo en el estanque. La palabra vino al profeta. Juan miró hacia arriba y dijo, yo necesito ser bautizado por ti. Y mi amado hermano anciano, el Dr. Davis de la Iglesia Bautista Misionera, que me bautizó en la fe cristiana, si está aquí esta noche, no es mi intención herir sus sentimientos, porque él vive aquí en Texas. Está aquí de las montañas Davis. Pero recuerdo que estábamos discutiendo sobre eso un día y yo solo era un muchacho y dije, no suena bien, Dr. Davis. Él dijo, lo que sucedió entonces fue que Jesús bautizó a Juan y luego Juan bautizó a Jesús porque Juan no había sido bautizado. No me pareció bien. Seguí esperando, observando, preguntándome. No decía nada al respecto, pero un día, cuando el Señor lo reveló, ahora observen lo que Jesús dijo. Juan dijo, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y por qué vienes tú a mí? Jesús dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Juan sabía quién era él. Allí estaban los 2 líderes del mundo, los 2 líderes de la iglesia, Dios y su profeta, parados juntos. Ahora observen, ellos deberían haber sabido. Jesús dijo, deja ahora, eso es correcto, pero así conviene que cumplamos toda justicia, la palabra prometida. El sacrificio tenía que ser lavado antes que fuera presentado. Juan bautizó a Jesús porque Él era el sacrificio. ¿Ven? El sacrificio tenía que ser lavado antes de ser presentado. Caminó allá y el sacrificio fue lavado y luego fue presentado correctamente. Él dijo, ese es el Cordero de Dios.
Fue allá a la orilla y allí venía el Espíritu de Dios descendiendo sobre él. Dijo, este es mi Hijo amado, ven. Entonces él fue presentado al público. Pero antes que el sacrificio pudiera ser presentado, tenía que ser lavado primero. Esa es la ley del Antiguo Testamento. Muy bien, el Mesías estaba a punto de hablar, porque aquí estaba la señal del profeta. Y cuando ellos vieron a ese profeta venir a la escena, después de todos esos 400 años sin uno, ellos sabían la próxima voz era el Mesías. Ahora ustedes, lectores de la Biblia, piensen muy detenidamente por unos minutos, observando su naturaleza. ¿Cómo es que lo pasaron por alto? ¿Cómo es que fallaron en reconocer que era él, Juan? Su naturaleza fue identificada. Su espíritu y naturaleza fueron identificados de ser Elías. Ahora fíjense qué espíritu. Ahora él era Juan el Bautista, pero el espíritu de Elías estaba sobre él. Fíjense, primero, Elías era un hombre que amaba el desierto. ¿Ven? Y Juan era un hombre en el desierto. Y Elías era un hombre que condenó ese sistema organizacional en aquel día con todo lo que tenía. También Juan. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira? No comencéis a decir, yo tengo esto, eso, lo otro. Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Ven las dos naturalezas? Y miren a Elías. Él condenó a todas esas Jezabeles con la cara pintada de su día, esas mujeres inmorales. ¿Qué hizo Juan? La misma cosa con Herodías. Ambos fue la causa de sus muertes. Miren a Elías, después que él había hecho aquella gran obra, él se ponía de mal humor, se quedaba allá y le pedía a Dios que se lo llevara. Juan hizo lo mismo, aún se quedó allí y envió a sus discípulos allá. Dijo, vayan y pregúntenle, ¿es él o esperaremos a otro? Jesús sabía eso. Él era Elías. Esa tenía que ser su naturaleza. Él fue identificado exactamente como Elías fue. Él estaba en el espíritu de Elías. Debe venir 5 veces ese espíritu para ser usado. Elías, Eliseo, Juan, Malaquías 4 y luego para los judíos en los últimos días en los que estamos esta noche, el espíritu de Elías. Fíjense, ahora, hoy, quiero que miren a nuestros profetas modernos de Acab hoy, permitiéndole a sus Jezabeles que se corten su cabello, se pinten su cara, usen pantaloncitos cortos, fumen cigarrillos, cualquier cosa. Está bien. Nuestros profetas de Acab hoy, estando de acuerdo con sus escuelas, seguro, guiándolos por medio de denominaciones y credos hechos por el hombre, que son profetas de Acab. Nosotros necesitamos a otro Micaías que se levante en la escena, o en el tiempo de Acab, Elías vino a la escena. Ese es el que fue prometido, guiándolos por donde quiera, de cualquier manera que ellos quieran ir. Si los maltratan aquí en alguna parte, ellos van allá y se unen a esto y todavía mantienen su profesión cristiana. Bueno, ellos nunca fueron salvos en el principio, su mismísima naturaleza lo prueba. ¿Pueden cosechar uvas de un espino? ¿Pueden cosechar sandías de una calabacera? La mismísima naturaleza muestra que ellos no quieren tener nada que ver con la palabra, se burlan de ella y la blasfeman cuando está escrito, así dice el Señor. Estas cosas deben suceder. Y ellos se ríen de ella, se burlen de ella. Con razón Jesús dijo, la reina del sur se levantará con esta generación en los últimos días y la condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para ver a un hombre con un don de sabiduría. Él dijo, uno más grande que Salomón está aquí. Seguro, Salomón su día fue uno de los días grandes. Toda la gente creyó este don que Dios les dio. Este Salomón, y su fama se divulgó por todas partes. Que si nosotros, la gente de este día, y nosotros los americanos siempre estamos tratando de encontrar algún programa contra el comunismo, aquí está el programa de Dios. Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. ¿Algún programa? Si tan solo hicieran eso, nos olvidaríamos del comunismo.
Cuando todo Israel creyó ese don que Dios les dio, si América tan solo creyera el don que Dios nos ha dado en estos últimos días, su Hijo, en la forma del Espíritu Santo, que resucitó de los muertos, viviendo entre nosotros según su promesa. Si tan solo apreciáramos eso, solo irá al elegido, porque ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere, y todo lo que el Padre me ha dado, ellos vendrán, solo sembrando la simiente. Cae una parte de esta manera y otra de esa manera, pero hay simiente siendo sembrada de todas maneras. Se arraigará donde quiera que esté, ellos lo captarán. Fíjense, allí estaban ellos, y nos damos cuenta de que en aquel día Acab, la nación, había hecho esos israelitas hicieran cualquier tipo de cosa que ellos querían hacer y todavía profesando ser israelitas. ¿Cómo condenó Elías a aquella generación? Con todo lo que estaba en él y Dios vindicándolo, y él era un profeta. Justo antes de la venida, Juan hizo eso también. Se acercó en Israel, se había casado esta mujer con Herodes, con la esposa de su hermano Felipe. Se le acercó a su cara, no anduvo con rodeos, no tenía miedo que algún presbítero lo iba a echar afuera, no llevaba tarjeta de compañerismo consigo, solo con Dios, era su profeta. La palabra estaba con él, no tenía que ir a preguntarle a algún obispo o a los diáconos, él estaba ungido, tenía la palabra. Se le acercó a su cara y le dijo, no te es lícito tenerla. Correcto, no anduvo con rodeos por nadie. Esas mujeres malas cometiendo adulterio, comportándose mal, como Amós cuando vino a la escena, miró hacia allá, ni siquiera sabemos de dónde vino. Oh, cómo debió él haber mirado esa ciudad de Samaria, como lo hacían los turistas, toda hermosa, y todos los predicadores en armonía con las naciones y con todos, y las alianzas con las naciones, y aún así viviendo en pecado. Sus ojos se entrecerraron, su cabeza calva brillando. Y así llegó. Él no era mucho que mirar, pero tenía así, dice el Señor. Necesitamos a un Amós en la escena hoy. ¿Lo recibiríamos? Ciertamente que no. Tanto como ellos lo recibieron, si él vendría a la escena, derribaría toda organización, toda denominación, toda mujer que usa pantaloncitos cortos, toda Jezabel con cabello cortado, las haría a pedazos. Ellos lo echarían a la calle y dirían, ese viejo fanático, pero él tendría así, dice el Señor, porque simplemente está escrito de esa manera. ¿Lo recibiría la denominación? No, él no tenía a nadie que patrocinara su programa. ¿Recibiría esta gran ciudad magnífica de codicia, como lo era Samaria? ¿Recibirían ellos a este hombrecito desconocido sin tarjeta de compañerismo, sin nadie que lo patrocinara ni nada? Él no tenía ningún patrocinio, no tenía ninguna tarjeta de compañerismo, ninguna escuela de la que haya salido, pero tenía así, dice el Señor. Y su venida como un profeta era una señal. Su voz provenía de Dios y fue identificada en los días de Jeroboam el segundo. Todo lo que él dijo se cumplió. Ahora nos damos cuenta de que este día en el que estamos viviendo simplemente es una repetición de eso otra vez. Ministros y personas avergonzadas de pararse en el púlpito, y el evangelio llega a ser un vale de comida para ellos. Tienen miedo de decir algo, que algún hombre los va a echar fuera de esto, eso, lo otro. Solo hay un hombre que los puede echar fuera del cielo, ese es Dios. ¿Y cómo van a ser echados del cielo quedándose con su palabra? Para eso Él los envió a ustedes. Recuerden, la Biblia dice que en tal tiempo como eran los días de Elías, en tal día como era en los días de Juan, que Malaquías 4 iba a regresar a la tierra. Yo enviaré a Elías. Ahora no confundan eso con Malaquías 3. Yo envío a mi mensajero delante de mi faz. Ese era Elías también. Pero en Malaquías 4, él dijo justo antes del día grande y terrible en el que el Señor vendrá, cuando toda la tierra arderá como un horno y los justos caminarán sobre las cenizas de los malos. Ese es el milenio.
Yo enviaré a Elías el profeta, ¿y qué hará él? Él restaurará la fe de los hijos hacia los padres apostólicos. De regreso a la palabra, él tendrá que ser un profeta. Yo lo enviaré. Él será completamente identificado. Su naturaleza será igual que la de Elías era. Exactamente, su mensaje será exactamente de esa línea. Él condenará, derribará, sin compañerismo, sin cooperación, sin nada. Pero él tendrá así, dice el Señor. Ahora recuerden, ha habido todo tipo de grupos levantándose y dicen, este es el manto de Elías y esta es la doctrina de Elías. Todo el grupo, una organización convertida en el grupo de Elías o el manto de Elías. Eso no es escritural. Dios nunca trató con un grupo así. Cuando Elías vino a la escena y Juan el Bautista, ambos condenaron a los grupos y a la organización. Ellos nunca lo hicieron. Él los condena por la manera que lo hicieron. Elías y Juan, ambos, no un grupo ni una denominación, pero ambos, en los tiempos de ambos, condenaron a los grupos y a las organizaciones. Entonces, ¿qué? La señal del tiempo del fin ciertamente acompañará a la voz del tiempo del fin. Elías debe venir a la escena, un hombre ungido con ese espíritu, un hombre del bosque y demás, y uno que ama eso y viene a la escena para vindicar eso. Ahora observen lo que la Escritura dice ahora, y entonces no serán engañados, ¿ven? La señal del tiempo del fin y la voz del tiempo del fin. Dios nunca trató con un grupo en ninguna parte en la Escritura. Él trata con un individuo porque cada hombre es diferente el uno del otro. Cada hombre, nuestros pulgares son diferentes, nuestras narices son diferentes, nuestras acciones son diferentes. Él toma un hombre que Él puede hacer que esté en perfecta armonía hasta que pueda llegar a ser esa palabra. Por esa razón, Pablo, él dijo, para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, me fue dado un mensajero de Satanás. Ven, Mateo escribió, Lucas escribió, Marcos escribió, todos ellos, pero ellos solo siguieron a Jesús y escribieron lo que Él dijo. Pero Pablo tenía la revelación de quién era Él. ¿Ven? Esa es la cosa que él vio. Su revelación era tan grande que Él le permitió escribir la Biblia, como Moisés del Antiguo Testamento. Ese gran hombre, Pablo, esa revelación que tenía, sabía que Jesús del Nuevo Testamento era Jehová del Antiguo. Él tenía la revelación de ello y podía colocarla para los hebreos, y también para los romanos y para los efesios y para todos. Él escribió estas epístolas. Fíjense, después que su señal había salido, entonces Él escribió las epístolas. Esta naturaleza de la venida será la misma, no será un grupo, será un solo hombre. Dios nunca trató de ninguna otra manera sino con un solo hombre. Ahora, Elías no era un grupo. Juan el Bautista no era un grupo. Eran un solo individuo. Dios, Malaquías 4 no dice, yo enviaré un grupo. Dice, yo enviaré a Elías. La palabra no puede ser cambiada. Ahora observen, la señal del tiempo del fin y la voz vendrán en el orden escritural como fueron prometidas. ¿Queremos saber cuál será la señal del fin? Jesús nos dijo en Mateo 24 y 25, nos dijo también en Apocalipsis, desde el 6 o el 1 hasta, el capítulo 10. Luego Él viene en el capítulo 19. El milenio se establece en su venida montado sobre un caballo blanco. Vendrá la señal del tiempo del fin. Ahora escuchen, para terminar, vendrá exactamente de la manera que dice la Escritura. Ahora fíjense, en la voz de la señal. Ahora Jesús en Lucas 17:30 prometió la señal del tiempo del fin. La última señal fue Dios manifestado en un cuerpo humano que podía discernir los pensamientos que estaban en la mente de Sara en la tienda detrás de ella. Eso es lo que Él dijo. Esa es la señal que Él prometió en el fin.
¿Qué dijo él que haría eso? Sería dado a conocer en los días, en los últimos días, cuando el Hijo del Hombre se revele. Cuando el Hijo del Hombre se revele, esa será la señal por la cual Él será revelado. Ahora vean si eso no dice así. Ciertamente que sí. Ahora, podrían decir, no, será algo más, no, será construir un gran edificio, un gran esto, o algún gran concilio ecuménico, o algo. Oh, no, eso está muy equivocado, eso está del otro lado. Está en contra de lo que Dios dijo que se hiciera, que Él haría. Fíjense en lo que dijimos ahora, las Escrituras serán exactamente así, porque tenemos la señal de Sodoma en lo natural. ¿Cuándo hubo más homosexuales, perversiones y cosas como hay ahora? Una generación mala y adúltera, cuando uno ni siquiera puede encender su televisión a menos que haya algún tipo de cosas sucias y obscenas de Hollywood. Y gente que se llaman ellos mismos cristianos se quedan en casa en lugar de ir a una reunión de oración para ver tal cosa. Muestra qué espíritu está en ustedes, correcto, y las mujeres se visten exactamente como esas, y los hombres les permitirán que los guíen como ellas lo hacen allí. ¿Vamos a hacer a Hollywood nuestro ejemplo o vamos a creer la palabra de Dios al respecto? Y ese mismo grupo puede ver la palabra de Dios vindicada y ¿qué hacen? Se ríen de ella, porque están muertos. Eternamente muertos, nunca estuvieron vivos. Si alguna vez estuvieron vivos, siempre estarían vivos, lo eterno, pero nunca estuvieron vivos, siempre estuvieron muertos, o puede que sean refinados y crean esto, eso y lo otro. Jesús les dijo, hipócritas, a aquellos sacerdotes en aquel día. ¿Cómo pueden decir cosas buenas cuando de la abundancia del corazón habla la boca, llamándome bueno? Rabí bueno, maestro bueno? Él sabía lo que estaba en sus corazones. Podía conocer lo que estaba en sus corazones. Él era la palabra. La Biblia dice, la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y discierne los pensamientos que están en el corazón. Ahora, esa señal de Sodoma ha regresado en lo natural. Y si todo está posicionado exactamente de la manera que debe estar en lo natural, entonces, ¿cómo la pueden descartar de su mente que lo espiritual no está aquí al mismo tiempo? Ambos cuadros están en la escena. Sí, todos están de acuerdo que lo natural está correcto, pero en lo espiritual no lo quieren creer porque interfiere con su doctrina. Lucas 17 es la señal. Lucas 17 es la señal que dijo Jesús que en los últimos días las naciones y las iglesias y la gente estarían exactamente como estaban en Sodoma. El mundo gentil, justo antes que Sodoma fuera quemada, y habría un grupo esperando como Abraham, regresen. Cuando Jesús dijo como sucedió en los días de Sodoma, regresen y vean qué sucedió en Sodoma. Él leyó la misma Biblia que nosotros leemos, la misma Biblia. Ahora regresen y miren qué sucedió. Aquí estaba un grupo elegido, llamado a salir, el grupo de Abraham. Ellos estaban esperando un hijo prometido. Los sodomitas no creyeron nada al respecto, y allí estaba el tibio miembro de iglesia allá en Sodoma. Miren esos tres ángeles viniendo a cada uno de ellos. Observen qué señales mostraron. Entonces verán en qué señales estamos viviendo. Ahora, esa será la señal. Y la voz de la señal será Malaquías 4 para restaurar a la gente hacia la fe apostólica de los padres. Allí está la señal, allí está la voz, exactamente conforme a la Escritura. ¿Ven? La señal es una señal como fue en Sodoma. Dios manifestado en seres humanos. Y él dijo, ¿dónde está Sara, tu mujer? Dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Dijo, te voy a visitar según el tiempo que te prometí. Y él dijo, y Sara allí detrás de él
Dijo, ¿cómo pudiera hacer eso yo, una anciana, y él un anciano, y como mi esposo allá afuera, un anciano? Dijo, nada de eso con nosotros. Dijo, simplemente no puede ser. Él dijo, ¿por qué dudó eso, Sara? Diciendo en su corazón, ¿cómo pueden ser estas cosas? Y Jesús dijo que eso regresaría. Ahora recuerden, Abraham llamó a ese hombre Elohim, Dios. Él tenía que ser Dios, porque él podía discernir los pensamientos y estaba exactamente a tiempo. Y Elohim, el Espíritu Santo, no otra persona, la misma persona, regresando a la iglesia y haría lo mismo. Esa sería la señal. Y la voz sería, llámalos de regreso a la palabra. Restaura la fe de los hijos hacia los padres. Ahí está la señal y la voz. Las señales por lo general son aceptadas, pero no la voz. A ellos no les gusta la voz, pero aceptan la señal. Por lo general la aceptan. Les gusta la señal porque les gusta mirarla, los divierte, pero la voz, ellos no quieren hacerlo. Recuerden, ahora la voz, regresen a la palabra. La señal mesiánica de Jesús, según Isaías 35, el cojo saltará como un ciervo, y todo esto, eso fue maravilloso. Ellos aceptaron eso. Eso estuvo bien. Ellos creyeron eso. Ellos creyeron la señal. Venga, Rabí, a mi iglesia. Nosotros le daremos plena cooperación. Seguro que le creemos. Usted es maravilloso. Usted es el Rabí. Usted es el joven profeta. Entre todo tipo de cooperación. La señal es maravillosa. Pero cuando la voz habló y dijo, yo y el Padre uno somos, oh, qué cosa. Ellos no pudieron creer eso. Tú mismo te haces Dios. Ellos no quisieron la voz. Les gustó la señal. Ellos sabían eso. Admitieron que era la señal del Mesías, pero la voz no les gustó eso. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Y ellos dijeron, Él es Belcebú. Él dijo, generación de víboras. Oh, ellos aborrecieron esa voz. ¿Qué hicieron? Expulsaron esa voz de entre ellos. Lo expulsaron a él. Jesús dijo, si llaman al padre de familia Belcebú, ¿cuánto más a sus discípulos? Recuerden, en Apocalipsis 3, en la edad de la Odisea, esta es la Odisea. La señal de Sodoma debe venir, la voz. Regresen a la palabra, apártense de estos credos y denominaciones y regresen a la palabra. Cuando vino, según Apocalipsis 3, Él fue expulsado de la iglesia. Así como fue en aquel entonces, la señal está bien, pero no la voz. Ellos no quieren nada que ver con la voz, no, la voz. Pero Moisés dijo, si ellos no, Dios le dijo a Moisés, si ellos no creyeren esa primera voz de la primera señal, pruébalos con la segunda voz. Y si ellos no quieren hacer eso, entonces ve y saca agua y derrámala sobre la tierra. Eso lo concluye, eso es todo. Laven, sacúdanse el polvo de sus pies. En otras palabras, como dijo Jesús, dijo, saca un poco de agua del río, derrámala sobre la tierra, se convertirá en sangre y muestra que de eso ella será empapada de sangre. Así que eso es exactamente lo que sucedió. Si ellos no creían la señal, entonces la tercera señal realmente lo logró. Todos los ministerios tienen 3 señales y son enviados por Dios. Jesús tuvo 3 señales, Moisés tuvo 3 señales, Noé tuvo 3 señales, Elías tuvo 3 señales. Todo viene en 3 señales. Fíjense. Escuchen, amigos. Se está haciendo un poco tarde. Oh, qué cosa, no sabía que era tan tarde así, 1/4 después de la hora. Si ustedes pueden creer la señal de Sodoma de Lucas, ven, como Él la prometió, si creen la señal de Sodoma, entonces, ¿por qué no pueden aceptar la voz de Malaquías que les sigue a la señal para regresar a la palabra? La Biblia sí lo dice y ustedes lo ven, entonces escuchen la voz de la señal. Huyan de la ira venidera. No piensen porque yo pertenezco a la UPC,
asambleas de Dios, metodista, bautista, presbiteriana, tengo derecho a entrar. Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Regresen a la palabra. Regresen apartándose de su mundanalidad y sus sistemas organizacionales y cosas. Dios los destruirá de la faz de la tierra. Los hundirá en lo profundo del mar del olvido, así como le hizo a Egipto cuando llamó a Israel una nación fuera de una nación. Cuando Él llame a la novia fuera de la iglesia, ella pasará por las tribulaciones, empapará la tierra con su sangre. Huyan de la ira venidera, porque está cerca. Ustedes no pueden ver estas cosas sin... Yo no sé qué piensan acerca de ellas, solo soy responsable por leerlas y hablar acerca de ellas. Depende de ustedes. Ustedes pueden creer la señal, luego crean a la voz que les sigue a la señal. Oh, qué cosa. Miren, Moisés, el tipo de salir ahora. Él debía decirles a esas personas acerca de una promesa que había sido dada a los padres. Me he acordado de mi promesa a sus padres. Y ahora, ¿qué debía hacer Moisés? Hacer volver los corazones de la gente hacia lo que los padres habían dicho. Y así como fue Moisés en aquel entonces, también Malaquías 4 debe hacer volver a la gente hacia la fe de los padres. Todos estos escrúpulos de las denominaciones y demás, regresen a la palabra. Yo los conozco. A mucha gente le gusta hacer eso. No solo los estoy regañando aquí. Estas cintas van alrededor del mundo. Ven, a todas partes. No los estoy regañando a ustedes, pero estoy regañando a quien sea, a donde corresponda. Soy un sembrador de la simiente. Eso es todo lo que yo sé hacer. Depende de ustedes hacer la decisión. Huyan de la ira venidera, gente. No piensen que porque son pentecostales, no piensen que porque su madre era una buena metodista santificada o su papá un buen bautista que gritaba. No piensen que eso va a tener algo que ver con ustedes. No piensen que porque pertenecen a la iglesia que ellos construyeron o a la iglesia que están construyendo ahora. No piensen que porque ustedes pentecostales hablaron en lenguas y danzaron en el espíritu y corrieron de punta a punta por el piso hace 40 años. No piensen que porque han tenido reuniones de sanidad y demás. No fallen en ver esa señal de una columna de fuego que Dios ha vindicado y la voz detrás de ella para volver de regreso a Dios. Que no se les pase por alto. Hay una señal y una voz. Cuando un hombre se levanta con una señal, el mismo pensamiento de la vieja escuela, hay algo mal. No proviene de Dios. Oh, qué cosa. Enderezad sus sendas ahora. Ahora, ¿lo creen ustedes? Entonces regresa, oh ciego y disperso, a los tuyos. La Biblia, el escritor de Cantos dijo, las naciones se están derrumbando, Israel está despertando. Las señales que la Biblia predijo, los días de los gentiles contados han sido cargados de pavores. Regresen, oh dispersos, a los suyos. Regresen, regresen. El profeta dijo, habrá luz en el atardecer. Justo antes que se oscurezca el sol completamente, habrá luz. Anden en la luz. Mientras haya luz, después de un tiempo el concilio ecuménico se apoderará de ustedes y no habrá acceso a la luz entonces. Inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial, está en tus manos ahora. Yo sembré las semillas, no sé dónde cayeron. Pido que las bendigas donde quiera que estén y que encuentren su lugar allí muy abajo y desarraiguen todos los pedregales y todas las raíces de los abrojos y, por así decirlo, y hagan a un lado toda la incredulidad. Concédelo, Padre. Te encomendamos esto a ti ahora, en el nombre de Jesucristo. Amén. Con sus rostros inclinados, sus ojos cerrados.
Mañana en la noche es el banquete. Los pecadores de la ciudad, yo, si es la voluntad del Señor, tendré que hablarles. Estoy hablándole a una congregación mixta ahora. No me atrevería a predicar esto, solo lo cegaría más que nunca en una reunión así. Pero ustedes esta noche, ¿creen que han visto la señal y pueden oír la voz? Si la han oído y creen. Y ustedes no la creen, pero no la han aceptado todavía a Cristo en su plenitud. Levantarían su mano y que todo rostro esté inclinado ahora y todo ojo cerrado. Levanten su mano, digan, acuérdense de mí, hermano Branham, mientras ora. Me daría gusto hacerlo, Dios los bendiga. Nuestro Padre Celestial, la Biblia dice, todos los que creyeron fueron bautizados. Pido, Señor, que estas personas que han levantado sus manos, que crean en ellos y no han sido bautizados en el bautismo cristiano, que encuentren la iglesia que lo haga y sean bautizados. Concédelo, Señor, que no solo sean bautizados en agua, que solo es una señal exterior, que algo ha sucedido en el interior. La Biblia dice, hay una fe, un Señor, un bautismo. Y ese bautismo es un bautismo espiritual, el cuerpo siendo lavado. Solo es una ilustración o para dar una señal que algo ha sucedido en el interior, pero es esta alma que tiene que ser bautizada con el Espíritu Santo. Eso es lo eterno, entrando en esa naturaleza humana y cambiándola completamente para hacerlo un creyente. Pido que ellos reciban el Espíritu Santo. Te los encomiendo a ti ahora como trofeos del mensaje y de la gracia de Cristo. En su nombre lo pido. Amén. Ahora, con nuestros rostros inclinados reverentemente, solo tengo 7 minutos. Yo no pudiera salir a tiempo. Yo no pudiera tener una fila de oración en esta cantidad de tiempo. Les voy a pedir que se queden sentados allí mismo donde están. Lo siento haberlos retenido tanto. Oraremos por todos. Ustedes personas, algunos de ustedes aquí que tienen tarjetas de oración, no se preocupen, los atenderemos. Pero solo vamos a ver si el Espíritu Santo nos revelará ahora. Si ustedes creen en Él y creen que esta es la señal, recuerden, el ángel, él era un hombre, comió, bebió delante de Abraham y aún así pudo, y Sara en la tienda, pudo discernir los pensamientos que estaban en su corazón. Esa fue la señal. Él era la palabra. Ahora, si la palabra puede tan solo venir a nosotros, entonces también Él prometió hacer lo mismo. Ahora ustedes allá en la audiencia que no tienen tarjetas de oración y saben que no van a estar en la fila, no puedo discernir quién es quién a menos que el Señor me muestre yo, y ustedes crean que Dios ciertamente sana a los enfermos. Yo quiero que crean ahora mismo por unos momentos y solo oren, digan, Señor Jesús, yo sé que el hombre hablando es un hombre, pero Él me dijo que nos ha dicho esta noche y nos lo probó, que el Espíritu Santo, que el mundo no puede matar. Ellos pudieron matar a Jesús cuando estuvo en la carne, lo mataron, pero ahora Él ha resucitado en una condición glorificada, ya no puede ser matado. Y Él dijo, un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros, los predestinados, los que están ordenados a vida eterna, la iglesia, la novia, vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta la consumación. Las cosas que yo hago, vosotros las haréis también. Todas estas promesas que Él hizo. Ahora, yo sé que cuando Él estuvo aquí en la tierra, Dios estaba en Él.
Él era Dios. Él era la plenitud de Dios. Él era toda la palabra de Dios manifestada. Y la Biblia todavía es Dios, la palabra. Y hay parte de la revelación que todavía debe ser revelada. Y Él dijo, en los últimos días, cuando el mundo llegara a ser como Sodoma otra vez, el Hijo del Hombre sería revelado y la señal de Sodoma regresaría. Entonces la voz llamaría de nuevo a la gente, aquellos que están ordenados a vida. Nosotros sabemos que cuando Él estuvo aquí, hubo millones de gente en la tierra que nunca supieron que Él estuvo aquí. No había razón para que supieran. Ven, Él vino a aquellos que fueron predestinados para verlo. Ahora ustedes oren, permanezcan muy quietos ahora, no se muevan, donde quiera que estén, en los balcones, en los pisos de abajo, donde quiera que estén, no se muevan, solo quédense sentados muy quietamente y oren. Digan, Señor Jesús, la Biblia dice en Hebreos 4 que tú eres ahora mismo un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Y te vemos en la tierra. Cuando tú estuviste aquí en la tierra, una mujercita una vez tocó tu manto y te volviste y dijiste, ¿quién me ha tocado? Ella se escondió. Pero aún así su fe fue identificada. Jesús le dijo acerca de su flujo de sangre y le dijo que su fe la había salvado. Ahora Él es ese mismo sumo sacerdote. Si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Él tendrá que actuar de la misma manera si ustedes lo tocan. ¿Y qué hace eso entonces? Tiene que haber carne humana en la tierra para hablar su voz. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. No hay manera de sacarle la vuelta, amigos. Simplemente es la escritura, es la verdad. ¿Ustedes, ministros, creen eso allá atrás? Ahora, allá. Solo sean muy reverentes y oren. Digan, Señor Jesús, permíteme tocar tu manto. Y ustedes ven que el más cerca a mí está a 20 pies o más. No conozco a ninguna alma allá, ni siquiera veo a alguien que realmente conozco esta noche sentado allí, excepto a Pat Tyler sentado aquí enfrente, un amigo mío. Hay gente en catres, en camillas. Vimos que se manifestó un caso de camilla anoche y el hombre se levantó y se fue caminando. ¿Por qué no pueden todos ustedes esta noche? Ven, solo crean, es todo lo que tienen que hacer. Su presencia lo hará. Aquí está. Ustedes tendrán que pararse firmes con Él para que lo resucite en los últimos días. Ahora, ustedes que creen y piensan que están orando fervientemente, solo miren en esta dirección ahora, como Pedro y Juan dijeron, míranos. Y ellos miraron atentamente. El hombre lo hizo esperando ver algo. Él dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo. Ahora, sanidad no tengo, pero lo que tengo, un don de parte de Dios, les doy. Si solo lo creen, Dios lo obrará. Solo estoy pidiendo que lo crean. Lo que tengo les daré. Si lo creen, Dios lo obrará. Solo inténtenlo. Aquí está ahora mismo. Amén. Me gusta eso. Hay una señora sentada aquí mismo. Ella es algo corpulenta, sentada aquí mismo al extremo. ¿Tiene una tarjeta de oración, señora? Algo corpulenta. ¿Usted no tiene una aquí mismo? ¿No tiene una tarjeta de oración? ¿Sí? ¿No tiene una tarjeta de oración? ¿Cree de todas maneras? Usted no necesita una tarjeta de oración si lo cree. La voz hace eco, por esa razón es difícil llamar a la gente así. Pero traten de escucharme tan atentamente como puedan ahora. No la conozco, usted no tiene una tarjeta de oración, por lo tanto, no va a estar en la plataforma. Si Dios me revelará cuál es su problema, creerá que sería lo mismo así como Él le reveló a la mujer cuál era su problema, a la mujer junto al pozo, Sara, lo que ella había dicho y demás. ¿Cree eso? ¿Cree que estará bien? Usted está sufriendo de una condición sanguínea, algo mal con su sangre. Si eso es correcto, levante su mano. Muy bien. Usted ya no lo tiene. Se ha convertido en luz sobre usted. Jesucristo la ha honrado. Ahora, yo nunca he visto a la mujer en mi vida. Ahora, ¿qué es eso? Tiene que ser el Espíritu. Ahora ustedes pueden decir como los fariseos, eso es el diablo. Bueno, recibirán la recompensa de ellos. Ustedes dicen, ¿es Cristo? Recibirán la recompensa de Cristo. Yo creo que es la palabra siendo identificada en estos últimos días. No yo.
Aquí está otra damita sentada aquí abajo. Ella está sufriendo de venas varicosas en sus piernas. Ella tiene complicaciones, tiene un problema de corazón. Está orando por un amado. Ese es un hermano. Ella está llorando ahora. Está en contacto. Ese hermano está muy grave. Es un caso diabético. Y también él tiene otra sombra. Es un pecador. Y usted está orando por él. Eso es correcto. Señorita Welton, si usted cree con todo su corazón, Dios lo hará por él. ¿Lo cree? Ese es el nombre de ustedes. Ahora, ¿es eso algo más que lo que Jesús le dijo a Simón? Tu nombre es Simón, tú eres el hijo de Jonás. Solo tengan fe, no lo duden. Créanlo con todo su corazón. Si lo creen, Dios lo traerá a cumplimiento. Si tan solo pueden. Aquí está una damita sentada por aquí, mirándome directamente aquí. Ella como que es pelirroja, su cabello está peinado hacia atrás. No pueden ver esa luz como ámbar girando sobre la mujer. Ella sabe que está sucediendo ahora mismo, porque ella la siente. Está tan cerca a ella que no puede evitar sentirla. Si eso es correcto, señora, levante su mano. Ahí está. Ahora, yo soy completamente un desconocido para usted, no sé nada acerca de usted, pero usted estaba sentada y llorando. Eso es correcto. Si eso es correcto, menee su mano así. Ahora, si Jesucristo es el Hijo de Dios, lo cual sí es, un sumo sacerdote sentado a la diestra de Dios, y yo solo estoy parado aquí por un don, yo mismo, solo fuera del razonamiento humano, sin pensar por mí mismo, una manera para relajar mi propia mente y pensamientos y solo permitirle a Dios entrar. Cree que Dios sabe que yo no la conozco y usted sabe lo mismo. Así que si Dios me revelara su problema o algo que está esperando, deseando o algo más, ¿cree que Dios puede hacer eso? Usted tiene un problema con su espalda. Esa es una de las cosas por la que está orando. Y tiene un problema con sus ojos. ¿Cree que Dios los sanará y los curará? ¿Lo cree? ¿Lo cree? ¿Cree que Dios me puede decir quién es usted? Señora Hallam, crea con todo su corazón ahora. Usted puede recibir lo que ha pedido. ¿Cree usted? Aquí está una anciana sentada solo un poco detrás de ella allí. Ella también está orando. Tiene diabetes. Espero que esto no se le pase por alto. Está sobre ella. Es un poco anciana. Solo un momento, que el Señor me ayude ahora. Allí lo captó ella. Muy bien. Vi cuando ella estaba en contacto. Ella no es de aquí, es de Luisiana. Su ciudad es un lugar llamado Singer, Luisiana. Y está sufriendo de diabetes. Su nombre es la señora Doyle. Si eso es correcto, levante su mano. Muy bien, soy completamente un desconocido para ella. Nunca la he visto en mi vida, pero Jesucristo, el Hijo de Dios, sabe todo respecto a usted. Hay una señora sentada allá atrás de la misma ciudad, un lugar llamado Singer. Ella está sufriendo de alta presión y su nombre es Clark. ¿Cree usted, señora Clark? Muy bien, usted puede recibir lo que pidió. ¿Creen ustedes? Allí está la señal. Escuchen la voz. Arrepiéntanse. Regresen a Dios tan rápido como puedan. Jesucristo está aquí en el poder de su resurrección.
Una generación mala y adúltera recibe una señal de Jesucristo viviendo entre la gente. Él no podría hacer eso solo conmigo. Tienen que ser ustedes también. ¿Ven? La mujer tuvo que tocar su manto. Ustedes tuvieron que tocar su manto. Nosotros solo somos instrumentos. Creen con todo su corazón. Ahora, si ustedes creen eso, ¿cuántos lo creen? Levanten sus manos así y digan, yo verdaderamente lo creo. Ahora, si ustedes lo creen, Jesús dijo esto: estas señales seguirán a los que creen. Si sobre los enfermos pusieren sus manos, sanarán. ¿Creen eso? Ahora es tarde, no tenemos tiempo. Ya nos quedan 25 minutos para las 10. Pondrán tan solo sus manos unos sobre los otros entonces, y solo hagan como les digo ahora, solo pongan sus manos unos sobre los otros. Ahora ustedes saben, en el segundo piso, donde quiera que estén. Ahora ustedes saben, como cualquiera ahora, después que la Escritura fue predicada y claramente identificada por todo el edificio, veo a otro ahora mismo, ven, y a otro aquí mismo con un problema de la próstata. Una señora con tuberculosis. Ajá. Oigan, está por todas partes ahora. Pero eso lo debilita a uno. ¡Qué diferente! ¿Qué más? Ustedes ven a 50, a veces hay tantos así, y ustedes quieren ver 70 la próxima vez. Jesús hizo eso una sola vez en Sicar y toda la ciudad creyó en Él. Ellos estaban esperando al Mesías. El Mesías está aquí. El Espíritu Santo, el Mesías de este día. El Mesías que está vindicando la palabra de su promesa. Ahora, quiero que cada uno de ustedes, mientras ponen sus manos unos sobre los otros y son creyentes, ahora no oren por sí mismos, oren por esa persona y ellos van a estar orando por ustedes. Ahora, la misma palabra que prometió esto en los últimos días, prometió también, y recuerden, Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. La sanidad regresando es la voz que la señal ha sido reconocida. Ellos ponen las manos sobre los enfermos como una señal. La voz es un aleluya, el Señor me ha sanado. Ahora, si estas señales acompañan a una voz, esa señal, si usted es un creyente, acompañará, la voz acompañará a la señal. Si yo les doy esta señal que les dije que proviene de Dios y que Dios la prometió en este día, ha sido presentada tan completamente que no hay nadie sino solo un infiel que podría evitar creerla. ¿Ven? Entonces Dios se volvió y la confirmó para cumplirla. Ahora Él está aquí. Ahora, cada uno, de la manera que ustedes oran en su propia iglesia, si es para sí mismo, fuerte, lo que sea, oren por la persona sobre quien tienen sus manos puestas, porque ellos están orando por ustedes. Ahora, miren hacia arriba y a la presencia del Mesías, el Cristo, el resucitado, todavía vivo después de 2000 años. ¿Cómo podemos ser tan insensibles al Espíritu? Eso debería poner a esta nación en fuego. Eso debería hacer que Boma se arrepienta en silicio y cenizas. ¿Pero lo hará? No. Pero ustedes que lo están esperando y creen que Él lo haría y cumpliría su palabra, es para ustedes ahora a quienes la promesa es dada. Pongan sus manos sobre alguien y oren mientras oro por ustedes desde aquí. Señor Jesús, lo suficiente ha sido dicho, lo suficiente ha sido hecho. La palabra que ha sido prometida ha sido manifestada. El Mesías, el Cristo de Dios, está en la presencia divina. Lo sentimos, lo vemos. Sabemos que Él prometió esto en los últimos días, como sucedió en los días de Sodoma. Así será cuando el Hijo del Hombre es revelado. Entonces nosotros sabemos, vemos el fuego en los cielos, las bombas atómicas, vemos las naciones carcomidas, las naciones derrumbándose, vemos que Israel está en la tierra natal. Cada señal que podría ser prometida ha sido cumplida. La cosa que sigue es el Hijo prometido viniendo. Oh Dios eterno,
en la presencia de Jesucristo, el gran Espíritu Santo que está aquí ahora, confirmando que Él está aquí. Oye la oración de estas personas, oye a estos cristianos, que cuando yo me vaya, ellos no digan, el hermano Branham hizo esto, alguien más que ellos no conocían puso las manos sobre ellos y ellos fueron sanados, pero tú has prometido que la voz tenía una señal que le correspondía y que ellos se han sanado mientras los encomiendo a ti en el nombre de Jesús.